Ahí, ahí está. Ahí está. Bueno, les voy a ir comentando, relatando cómo fue esta experiencia en Villa Jardín, Lanús. Arrancando desde cómo se inicia, cómo nos enteramos desde el espacio gubernamental que ocupamos, cómo llega la demanda, cómo surge. En realidad, en principio nos enteramos por los medios periodísticos, porque había ocurrido un gran incendio en Villa Jardín, en Lanús, de la cual hubo pérdidas de 20 viviendas aproximadas, era lo que decían los medios. Hubo la muerte se tuvo que lamentar la muerte de un chico de 11 años, una familia. Mucho no se sabía, hacían referencia a que el lugar, hablaban de una escuela, en realidad así se autorreferenciaba la gente en el barrio, sobre la zona decía, bueno, que era la escuelita, se prendió fuego la escuelita. En realidad el predio era de una antigua escuela de los años 50 con la que había sido ocupado y que en ese momento había más de 38 familias aproximadamente en un predio de 20 metros por 80. Bueno, paralelamente al área de emergencia habitacional llega una demanda de ayuda al área de emergencias con membrete de la Municipalidad de Lanús, relatando de que hubo un incendio y ante lo cual solicitaban la asistencia de 20 casillas. Y con una misma dirección. Entonces las 20 casillas iban a ser entregadas sobre la calle Warnes al 4040, una cosa. Cosa que nos parecía raro, ¿por qué piden 20 casillas para en una sola dirección? Por otro lado, un incendio. Paralelamente a esto, se produce un corte. Nos enteramos que hay un corte sobre la avenida de la Ribera, que estaba a media cuadra, una cuadra de lo que había sido la escuelita, y son los mismos vecinos que cortan el tráfico, y ahí, digamos, empieza a ya un poco a inquietar la cuestión entre el municipio y la provincia. O sea, ¿qué tenía que ver esa demanda? ¿Por qué nos estaban pidiendo determinadas cosas? ¿Qué era lo que estaba pasando? Ante lo cual terminamos en una reunión cerca, en una escuela, donde ahí nos encontramos con autoridades municipales, un equipo técnico de provincia que éramos nosotros, el municipio junto con los vecinos, muchos de los que estaban en la que estaban en la escuela y que habían padecido estas pérdidas, estaban algunos alojados. Por otro lado, la municipalidad les había otorgado que a través de en la escuela pudieran comer, algunos alojarse, pero eso ya había llevado un tiempo, y lo que los vecinos estaban percibiendo o viendo era que no había una solución, o cuál iba a ser la resolución a la necesidad habitacional, porque bueno, si bien todavía se estaban sacando restos de chapa, todos los elementos que se habían quedado, ya se había hecho todo un peritaje, había otros tipos de labores. El tema es, bueno, cuál iba a ser la respuesta. Entonces, el municipio, en esa reunión, donde la gente, en su manera, digamos, integral, o sea, no querían tener representantes, si bien tenían 2 o 3, porque tenían en su organización, en la organización barrial, para ellos tenían 3 personas como interlocutores, pero ellos pedían que estén todos, porque querían escuchar, más que nada, que si bien agradecían la posibilidad de que el municipio ahora los estuviera de alguna manera dando esa primera atención, habían repartido elementos por distintos lados, elementos me refiero a colchones, alimentos, pero bueno,
qué iba a pasar con la cuestión de vivienda. Y ellos habían escuchado el tema de que la posible resolución iba a ser la entrega de 20 casillas. Entonces, a nosotros, que también estamos participando en la reunión, no nos parecía como coherente o como lógico, pero no tuvimos la necesidad tampoco de intervenir directamente porque ya la misma gente empezó a hacer un planteo que tenía que ver, dice, escúchame, se termina de prender fuego esta cuestión porque estamos bajo un tinglado con unas casillas de madera, digo, no, ahora si la respuesta a esto va a ser tener 20 casillas juntas en ese predio, no, no lo queremos. Entonces, bueno, ahí es donde de la provincia surge el tema, digo, mira, existe la posibilidad de que podamos trabajar con materiales, en este caso de bloques, y por ahí con la modalidad de autoconstrucción. Entonces, el tema era, bueno, saber cuál era el compromiso que asumía cada parte. Entonces, la gente preguntaba, hacía preguntas directas, por ejemplo, bueno, quería saber cuándo, cómo, cuándo esto se iba a empezar a hacer, cuándo iba a llegar el agua, que es un tema básico que después se los voy a aclarar, pues lo van a ver, cuándo empezábamos, pero en realidad tuvieron cierta tranquilidad cuando se les dijo que, bueno, que parte ya de cambiar madera por el tema de bloques, integrar módulos, ya no hablamos de casillas, y el compromiso que asumimos fue de que tuvieran un equipo técnico por lo menos 3 veces a la semana, que era lo que íbamos a estar en el barrio, conjuntamente con un maestro mayor de obras y, bueno, y un trabajador social, en este caso lo asumí yo, trabajar en este barrio. Y bueno, paralo ahí, un cachito, si podés. Ahí vamos a pausar, pues. Ahí está. Bueno, como les decía, arrancábamos desde estas demandas, ¿no? Primero se había hecho visible el tema del conflicto, después podrán ver que hubo una negociación, hubo una reunión, participación, una supuesta pasividad que quería dar el municipio diciéndole, no, nosotros arreglamos esto con el tema de las casillas, esta situación se termina acá, y por otro lado, con la reunión donde termina de emerger, digamos, bueno, que todo no estaba tan arreglado, que el tema quizás de la demanda y de la posición, ya digo, más que lógica y coherente era la de trabajar con otro material que no sea tan combustible, y otra, ver el tema del hacinamiento, cómo podíamos trabajar eso. A lo transcurso, ahora le hago un paréntesis. Entre medio, en los videos que estuvieron viendo un pedacito de lo que era el predio, este video está mucho más avanzado porque ya se empieza a ver bloques, pero quería que en eso vean el tema de que lo que tiene de particular esta experiencia es el tema del espacio. Teníamos que trabajar, reconstruir, hacer nuevas viviendas, en ese pequeño espacio trabajar con materiales. Primero nos basamos en los informes en su principio de bomberos, donde nos decía, bueno, que no podían determinar si fue un cortocircuito, fue por un tema de velas, pero que el incendio se había originado en la parte del fondo, no se llegar hasta a unos 50 metros, que había iniciado de una manera rápida y que con pasillos tan angostos estamos hablando de 90 centímetros, y del otro lado tenían uno de más o menos no llegaba a 1 metro. En 80 metros de fondo o 50 metros, no hubo posibilidades de salidas rápidas. O sea, también se perdieron desde muebles, ropas, ya, digamos. Y por otro lado tenías una tanda que estaba
al menos separado, que había tenido daños parciales. Y otro que si bien no habían tenido del todo daños, pero estaban afectados por las altas temperaturas que había tomado el fuego y había de alguna manera fraguado también las mezclas en el tema de las paredes. Bueno, con este panorama, si bien ya habíamos visto con mi compañero de ese momento otros habíamos estado en San Vicente, aunque ya había otro equipo, pero en función de ir a ver la experiencia, queríamos trabajar la modalidad de autoconstrucción, veíamos viendo en lo que es cuando uno trabaja, digamos, en la cuestión más de conceptual, ir viendo, bueno, todas las etapas, bueno, la selección, cómo trabajaríamos, los tiempos que se daban en la teoría y que pensamos como óptimos para el programa. En esta experiencia se da con un vértigo, con una velocidad, con una densidad que teníamos que resolver ya. La situación apremiaba, el clima, digamos, si bien tenemos cierto entusiasmo de parte, bueno, de volver a reconstruir, entre medio, a ver cómo nos íbamos a resolver. Ahí empezamos a ver dificultades en cuanto a que con el tema de la organización o de la gente, la organización del barrio, empezamos a descubrirla a partir de preguntar, bueno, vamos a ver este listado que nos da el municipio, lo teníamos que constituir en persona, en ver en el lugar, empezar a recorrer. Íbamos a estar ahí, ya te digo, íbamos 3 veces por semana y estuvimos un año. Entonces, bueno, a medida que empezamos a conocernos, esos nombres, esos listados, los empezamos a, a intercambiar, a relacionarnos, empezar a ver cómo era y cómo hacíamos para reconstruir en espacios donde ahora ya no había nada, donde la misma comunidad nos decía, bueno, no, mira, sí, está bien, esta persona perdió todo, pero yo tenía desde acá hasta acá, de acá hasta acá era mío, acá estaba enfrente, los que habían perdido paredes sobre su lateral, habían quedado como al descubierto la vivienda, habitación que tenían, entonces si no tenían nada, y nos habían quedado, bueno, eh, espacios que no sabíamos, bueno, de qué manera tuvimos que improvisar algunas viviendas del tipo precaria mientras iba a trabajar. Imagínense, en ese mismo predio, como ya les decía antes, teníamos que hacer todo. Recibir, descargar materiales, hacer reuniones, asambleas, en fin. Y bueno, y vivir, ¿no? Porque digamos, el ritmo de la población, que ahora no, que ahora les voy a decir, seguía afectada, digamos, en cuanto a lo que hacía todos estos grandes cambios, de no contar algo, bueno, desde los que ya no contaban con su vivienda, contra los que estaban también afectados, con que los chicos tenían que volver a la escuela, como ven, había cerca de 43, 45 chicos menores que deambulaban por toda la construcción, por el mismo predio. Teníamos que pensar en cómo hacíamos para en este marco empezar a trabajar. Ahí es donde nos reunimos con los representantes del barrio, que eran uno que vivía adelante, otro que vivía en el medio, otro que vivía en el fondo, donde ellos tenían una pequeña organización que tenía que ver con el tema de la entrega de recibir el agua, la cual venía por un camión hidrante, porque ahí descubrimos que si bien íbamos a trabajar ya empezamos con otras complicaciones, la gente tenía muy poca, una sola canilla para 38 familias con un hilito de agua, que solo de madrugada tenía un chorrito un poco más. O sea, el agua que normalmente o habitualmente, inclusive hasta antes del incendio, era esa. O sea, se cargaba en bidones, en tachos de pintura de 20 y se trasladaba de un lado hasta el otro. Imagínense si quería hacer una obra sin agua, es casi imposible. Entonces, lo que se pudo ver era de que podíamos contener, buscar alguna manera de que el camión cuando venía a traer el agua lo depositara en un tanque de 5.000 litros que planteamos adelante y que bueno, y con el resto vaciarla como podíamos.
y, y con eso empezar a plantear esquemas de trabajar por frentes, trabajar por laterales y establecer dónde iban a estar las nuevas viviendas, los módulos, dónde iban a ser las divisiones. Entre medio de eso teníamos temas a charlar con, con la gente, usamos la metodología de asamblea y de trabajar con los representantes en cuestiones que teníamos que por ahí delimitar. Por ejemplo, había cuestiones que, digo, bueno, ya estaba establecido y íbamos a trabajar con módulos. Ahora, ¿cómo íbamos a poner esos módulos? Por otro lado, el maestro mayor de obra junto con la gente basándose en los informes de defensa civil y de bomberos, nos dicen, miren, el tema de los pasillos, es imposible que una persona, sea por el incendio o por cualquier otro tipo de emergencia, que puedan pasar las personas físicas por un pasillo tan angosto. Entonces no sabían, entonces digo, bueno, ¿cuál sería el distanciamiento ideal de un pasillo? Y sí, sería al mayor de 2 metros, 2 metros 30. Donde, ya les digo, el tema del espacio en el conurbano, en toda Villa Jardín, también se dan Fiorito, el espacio es muy limitado y es muy, como es, como, un bien muy preciado, digamos. Así sea, se discutía, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, se discutía si la medianera se ponía 15 centímetros hacia un lado o hacia el otro, porque iba a cortar eso, acotaba las limitaciones de espacio entre un vecino y otro. Pero bueno, en sí para los chicos, tanta cantidad de jóvenes, representó una buena decisión cuando planteamos la necesidad de hacer el pasillo de 2 metros a 2 metros 30 y llevarlo a lo largo de de toda la superficie. ¿Por qué? Porque eso implicaba que iban a tener ahora un patio muchísimo más largo, si bien algunos en esta recortada de módulos se perdía espacio, ganaban en otros. La población, básicamente, teníamos población que teníamos en su mayoría bolivianos, había peruanos, pocos, un argentino, chilenos, y después los hijos de esta familia, con los cuales también habían permitido de pasar, por ejemplo, se habían tratado la radicación transitoria permanente, al tener ya familia con hijos argentinos eh, en- viviendo con ellos. En fin, las actividades, la mayoría, algunos se dedicaban a hacer changas, muchos al tema de albañilería o alguna que otra obra. Después muchos hacían pequeños talleristas, digamos, pues, venían a terminar de confeccionar algún detalle de alguna prenda, o por ejemplo de hojotas, hacían las I de las hojotas, donde se entrelazan los dedos. Bueno, había distintas actividades registradas, había dos choferes de colectivo y un policía que vivía adelante. Bueno, teníamos esta variedad, teníamos que conseguir al menos plantearles a la población el hecho de que, bueno, miren, tenemos este tema, podemos acordar las pérdidas totales, las que son parciales y los que fueron afectados. Iniciaremos, digo, bueno, nos queda arrancar con ustedes, los necesitamos para trabajar y la oportunidad, digamos, es esta. O participamos y lo hacemos, o no sé, digo, quedamos ahí, está en sus manos. Entonces, confiaron, pensaron en ordenarse en grupo, que les parecía bien, que la distribución de las cuadrillas las podíamos ver por el tema de frentes,
Las descargas de materiales las planteamos en totalidad hacia todos, entre afectados y no afectados. Entonces, en virtud de esto, ahí se empezaron a dar determinados procesos que eran los que esperábamos, que si bien iban acelerados, los podíamos llegar a hacer muchísimo con la ayuda de la organización, ¿no? Si no, no podíamos. Empiezan a llegar los bloques, para que se hagan idea, era un camión y un semi, o sea, una cantidad impresionante de bloques, donde teníamos que descargarlos y guardarlos, todo eso, ahí participaban todos. Y bueno, eso nos dio alguna tranquilidad, más que nada a ellos, y a nosotros ya estando en territorio, ya estamos ahí, a decir, bueno, acá arrancamos y empezamos, llegó bajar cemento, cal, todo ese tipo de cosas, arena, todos los elementos que necesitábamos ya teníamos que ver con el tema del guardado, cómo hacíamos, eh, armamos hasta corrales para el tema de lo que era la arena, hablábamos con la gente, nos familiarizó, nos hizo muy fácil también algunas cuestiones de que había algún oficial y los demás eran ayudantes, alguno que otro con mayor experiencia o menor con el tema de albañilería, cosa que también entre charlas y capacitaciones que tuvimos que improvisar a lo largo fueron facilitando, porque ya sabían o tenían idea, inclusive hasta el aporte de herramientas nuestro era mínimo, creo que no teníamos, muy poco, pero lo que ellos dijeron, no te hagas problema, lo hacemos acá, trabajamos hacemos los bastones, o sea, demasiada, o sea, nos pusimos en sintonía en lo que buscábamos, en lo que ellos también querían, y que quedó claro, al menos que entablamos una relación en base a la confianza. Esta, en el tema de autoconstrucción o en el tema del trabajo en territorio, se da mucho lo que uno o piensa o plantea, pero después cuando está en terreno empieza a estar afectado porque empieza a reconocer todo tipo de las relaciones y uno también se empieza a vincular de, de otra manera con el proyecto, con la gente. Ya esos listados ya ahora son personas, tienen nombre, tienen apodos, tienen costumbres, y empezamos a descubrir que también cada día que volvíamos nos llevábamos algo de ahí y dejábamos algo. Pero bueno, en sí, basándonos siempre en tratar de que las tomas de decisiones sean lo más consensuadas en lo posible, que así se hacían, y ver el tema del espacio. Si conocen la zona o se hacen idea más o menos de lo que pasa, se da mucho en Fiorito también, es el tema de los pasillos. La manzana estaba atravesada por diferentes pasillos, o sea, el frente de la escuela no era el único ingreso al lote, había dos o tres. Cuestión de que charlamos a raíz de, bueno, de ver una cuestión hasta de seguridad o por el tema de este, ver la posibilidad de cerrarlos para que tuviéramos un pasillo, o sea, no tuviéramos interconexión con el resto de la manzana, sí con una sola salida al frente, por una cuestión hasta de seguridad y una cuestión de que teníamos que ver cómo resolvían, porque bueno, también decían que por ese medio también tenían temor a la pérdida o robo de materiales, porque no, y otra que nos parecía bien, entonces ¿cómo hacíamos para hablar con esos vecinos? Nos acercamos, ellos nos ayudaron a conversar, bueno, si cerramos los pasillos, pensamos que iba a ser más conflictivo, pero el tema en realidad no, porque al cortar el pasillo, al vecino que estaba del otro lado le otorgaba la posibilidad de que pueda ocupar ese pedazo más de pasillo, que serían 90 centímetros, un metro o menos. Pero bueno, así que en esas gestiones, digamos, entre la junta vecinal y en este caso nosotros, nos fue bien. Lo mismo cuando planteamos un tema de lo que tiene que hacer con un reglamento en común, que nosotros desde la teoría, bueno,
lo teníamos como, teníamos un punteo de cómo deberíamos acordar horas, acordar, tomar compromisos, realizar actas y qué sé yo. Eh, Acá bien nos basamos en tratar de ponernos en conjunto y a ver si había algún punto que agregar. Pensamos en armado de horarios, desde uno iba a ser a la mañana, otros por la tarde, y poner un cese de actividades que podía ser a las 17 horas, no más. Y esto venía, y entonces preguntábamos por qué, porque otros decían si podían trabajar, por ejemplo, de noche, y decían que no, y nos pareció respetable, porque decían, no, de noche nadie se va a hacer responsable acá unos de otros, sino que vamos a hacer a trabajar en lo que sea con luz de día, en este horario, y en este horario no hay robos, y también no hay, se planteó el tema del alcohol. O sea, cuando preguntamos, bueno, ¿se les ocurre poner alguna consideración? Sí, fue que de tal hora, mientras las horas que se trabaja, no se consume ni se toma alcohol. Bueno, la consideramos, se, digamos, en esa función, en ese consenso, también trabajamos el tema de, bueno, ¿cómo es esta cuestión con los... Empezamos a descubrir 4 hileras de baños en un costado. Donde, no, mira, los baños así, hay 2 baños que pertenecen a esta familia, este baño me pertenece a mí, por ejemplo, y el otro está entre los otros. Entonces descubrimos que para esa densidad de población y esa había 4 baños de un lado que pertenecían a 6 familias. Y por otro lado, entonces, bueno, ahí tuvimos que ver, digo, cuando avance la construcción y trabajemos con el tema de mejoras, digamos, podríamos considerarlos y ver de ampliarlos o mover. Cada cosa que movíamos tenía que ser tipo Tetrix, o sea, en algún momento, en algún lugar donde íbamos a construir baños nuevos, ya teníamos una familia que estaba viviendo de manera en esta construcción que yo te digo, tipo precaria o de refugio que le habíamos hecho, digo, con la idea de que pueda por lo menos guarecerse. Mientras tanto, los nenes estaban con otra familia, de ahí, digamos, hay una relación intravincular y intrafamiliar entre la gente que está dentro de la escuelita. Entonces también eso posibilitaba de que algunos cocinaran y cuidaran de sus hijos, más con el tema a contraturno de la escuela. Y por otro lado, también teníamos que nosotros tener un orden para el tema de lo que iba a ser el trabajo, en función de que acá se trabajaba en el tiempo disponible. Entonces plantear un mínimo de horas, plantear una tarea concreta que podía empezar a la mañana y terminar a la tarde. Entonces ir amoldándonos a los tiempos, a, la, a las voluntades que teníamos para también trabajar todo el tema de cuidado en relación a tanta cantidad de niños en medio de una obra. O sea, se vivía en la obra, se respiraba, se comía, se discutía y las asambleas eran dentro de la misma obra. O sea, todo pasaba ahí en el mismo tiempo. Como todo proceso de autoconstrucción, en algún momento se inicia con una velocidad, con un entusiasmo, con ganas, con fuerza. Hay distintos actores, vas a tener uno que demuestra que tiene más conocimiento en lo que está en lo referido a obra, otro que te interpela en cuestión de que, bueno, ¿cómo, a ver si lo vamos a terminar esto, pero quedará bien o será posible? Bueno, ese tipo de roles grupales que se van dando y que van pivoteando a lo largo de- de- del tiempo, también caen un poco en el equipo técnico, nos caen en nosotros también, el tema de decir, bueno, está bien, estamos trabajando, estamos llevando esto adelante, pero nos falta como que un empujón, necesitamos estar un poco más contenidos, porque como toda situación que yo les dije, que como había arrancado, con una situación muy dramática, con una situación tensa, ya a lo largo de los meses, esa evolución, digamos, política, si se quiere, tanto del municipio, o tanto mismo de los medios, ya se había evaporado. Ya, bueno,
la escuela había arrancado su ciclo normal, nos había terminado, bueno, entregando alimentos, nos podía favorecer acercando al principio eran ollas y terminó después trayéndonos alimentos para que la gente comiera ahí. Ya se había perdido. Entonces, lo que planteamos a nuestra sede, que ya veníamos también conversando esto, que necesitamos que otro equipo viniera a proyectarnos a realizar una visita, porque necesitamos un empujón. Y ahí es donde, ahora está, hay parte del video que van a ver, es donde solicitamos, en ese caso vino la visita del equipo que estaba trabajando en San Vicente, y, y vino a dar a promover, a proyectar un video donde tratamos también un tema que habíamos empezado a notar y a charlar en el barrio, que tenía que ver con el tema del trabajo, de cómo la mujer se integraba, cómo el rol importantísimo que tenía, y que ya pasaba una cuestión de cuidado con una cuestión también de que quería participar en obra, y había cierta resistencia por algunos de los varones o comentarios por lo bajo que habíamos empezado a notar, pero consideramos que era oportuno que vinieran del barrio de San Vicente, donde la experiencia era en su mayoría, eran mujeres, a ver un video. Y ahora, Eduardo, mándalo nomás, que sigue. Ahora sí, mándale con el audio. Gustavo, ¿desde qué minuto? Mándalo ahí, a ver, abrilo ahí, a ver. Ya A está. ver, Ahí habían llegado, eso que ven es el frente, que lo único que había conservado, era lo único que no se había quemado, que era la primera parte. Ahí ven el tanque donde acumulamos agua. Ahí sí le podés darle audio de escuchar. ¿No? ¿te escucha ahí? Yo no. ¿Los demás escuchan? Yo lo estoy escuchando, ¿eh? Ah, Yo no. Entonces no sé por qué. bueno. Bueno, no importa, déjalo que corre, bueno. Yo les comento ahí más o menos lo que pasa. Bueno, ahí empiezan a ver, bueno, están viendo a las familias, que empiezan a tener a ver, bueno, que era esta gente que venía de La Plata también, que no éramos, nosotros ya éramos familiares, ya estaban durante un tiempo, ya no causamos ninguna sorpresa, pero bueno, que venga alguien de otra gente de afuera y ver y plantearles eh, una experiencia. Acá Rigoberto le estaba explicando a ellos, digamos, lo que decíamos, bueno, el rol que ocupaban las mujeres en otro barrio, que era de San Vicente. Acá le estaba diciendo que había visto el tema de que había hecho una recorrida y que había visto el entusiasmo, que tenían muchos de ellos jóvenes, de que estaban trabajando y que les parecía que ellos tenían que creer y confiar en que esta era la manera, de que iban a lograr una mejora en cuanto a su calidad de vida, a verlo como un proyecto, que esto iba más allá del tema de la vivienda, que este modo de organización y de construcción iba a tener nuevas relaciones o vincularlos de otra manera. Bueno, lo que para nosotros también siempre fue una gran apoyatura que venga alguien y nos esté, al menos parte del equipo que estaba en San Vicente, nos mostrara a ellos otros videos. El televisor era de ahí, que también nosotros habíamos llevado video casetero en ese momento, bueno, ese aporte de la gente.
Ahí siempre fueron muy, acá lo pueden ver, siempre fueron muy receptivos a lo que venía, digamos, a la situación en cuanto a que decíamos, "Bueno, miren, tenemos esta charla, tenemos que tratar durante este tema una asamblea que durara lo que durara, a posiciones claras, digamos, empezar a hablar y realmente se cumplían. O sea, lo que pactábamos, que, bueno, ahí, congelarlo ahí un cachito, o frenarlo, si no, ahí les quería mostrar algo. Bueno, eso era lo de los pasillos que les decía. Así quedó. Originalmente, este pasillo tendría menos, imagínense, 90 centímetros más o menos el ancho de una puerta. O sea, lo que era este pasillo antes. Ahora tiene ahí cerca de 2,40 m aproximadamente. Lo que se ve de fondo es lo denominado para nosotros y para ellos era tira del fondo. Digamos, era aquella familia que bien no había sido afectada directamente por el incendio, pero estaba en situaciones medias precarias de lo que sea construcción y cómo habían quedado, digamos. Porque también decían, bueno, está bien, ustedes van a tener una vivienda, un módulo nuevo, bueno, ellos hablando de otra cosa, van a tener otros beneficios, y nosotros, yo soy argentino y estoy acá en el fondo, y ustedes, bueno, entonces, ¿cómo trabajar ese tema de, cómo trabajar, ¿no? El tema de que uno dice, bueno, de integración en cuanto a las diversidades, o al lugar del país de nacimiento, o lo que sea. Y bueno, entonces empezamos a plantear de que si bien no teníamos una modalidad en cuanto a un taller específicamente, pero sí a trabajarlo como maneras de charlas y de manera eh, por fuera. Terminaba el tema de la asamblea para un determinado tema de construcción y atrás largábamos algún, algún tema que tenía que ver con esto. A veces empezamos a hablar de un tema que tenía qué sé yo, por ejemplo, con el tema de robos, con el tema de la vinculación con el tema de salud, si cómo estaban trabajando, si se conseguían los turnos. Bueno, y ahí también, como una temática más, entraba el tema de, de cómo, qué pasaba con esto, de cómo nos tratábamos entre nosotros, de que, cómo era estas diferenciaciones, qué era lo que, si realmente existía algún tipo de diferencia, de cómo lo veía, pero no desde un punto de vista de nosotros, sino al revés, como una cuestión de charla, porque ya les digo, el tema de la vinculación y la relación como partes, si estamos trabajando en lo mismo, corría también en un modo horizontal, digamos, y todo eso traía consigo muchas respuestas a esos interrogantes que decía, bueno, no, lo que resulta ser es que en las relaciones nosotros estuvimos primero, ellos vinieron segundo. En realidad se fueron limando un montón de cosas y fuimos incorporando muchos saberes o aprender con el tema desde las comidas hasta costumbres, hasta creencias. eh, Se celebraba la noche de San Juan, por ejemplo, donde ese día no se trabajó, contemplamos, bueno, distintas cuestiones que se fueron dando. Eh, Hay una parte ahora después, lo vamos a ver en la segunda parte, en el segundo video, donde me adelanto a contarles algo. En el segundo video lo que van a ver es, tenemos una visita de gente de Rosario que se acercaba a conocer la experiencia, y tres de las personas que están hablando, bueno, si no lo podemos escuchar el sonido no importa, después hablo arriba y les cuento qué, ellos empiezan a explicar qué había pasado en el barrio y cómo se habían relacionado y qué impresión tenían ellos con el tema de la autoconstrucción y cómo aprovechado cómo habían resuelto y cómo a la vez también solicitaban o dejaban ver que faltaban, que si bien había circunstancias que habían sido atendidas, como que había otras faltantes, digamos, que nosotros le denominamos mejoras. Cómo impulsar el tema de mejoras, ya iban a plantear el tema del tema de lo que no se ve, que son los desagües, el problema que tenía puesto llovía y se inundaba, el tema de los baños, donde también ahí ya incorporan,
incorporan un montón de cuestiones que ya habían pasado con nosotros en cuanto a definiciones en lo que es la autoconstrucción, en definir cuestiones de fondo que tienen que ver con este tema de desagües y de conexiones y ver de alguna manera dar a entender de quién sería la institución que podría ayudar, o sea, reafinan una posición de negociación que va a dar al futuro dio resultado, o sea, después acá no está en video, pero se trabajó sobre el desagüe, se trabajó sobre mejoras, se contempló el tema de un salón de usos múltiplos, que es el último que está hecho, donde para lo cual nos faltaban algunas que otras cosas, donde tuvimos que trabajar una etapa que en el programa está planteada como recupero. Normalmente uno dice, bueno, recupero de la ayuda o de materiales que se brinda para para la experiencia, pero en este caso nosotros lo planteamos como, bueno, recupero para esas cuestiones que nos faltaban. Teníamos cierta cantidad de materiales, podíamos trabajar en un salón de uso múltiple, porque ya después no teníamos espacio para las reuniones. A medida que se iban haciendo las casas, también se nos iba achicando el espacio a nosotros, que era el espacio de obra. Y también para las reuniones que tenían que ver entre, bueno, entre nosotros, la Junta Vecinal y determinadas cuestiones, planteamos en conjunto hacer un Zoom, para lo cual fue planteado este tema de que esta etapa que se plantea como recupero, nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer un recupero para concluir con un salón en común, donde, bueno, cada uno de los vecinos tuvo que fue aportando, digamos, una suma que era aceptable, que la podíamos pagar, que nosotros pensamos. En realidad, pensamos que a lo mejor plantear un recupero en esta circunstancia iba a ser medio inviable. A la vez nosotros teníamos conexión cuando volvíamos a La Plata con otros equipos y nos decía, pero bueno, vamos a plantear recupero en Chajardín, con un incendio, ¿no? Y sí, o sea, la idea la expusimos, les pareció que sí, como que no, y se fijó un, un tema de cuota que se iba a recuperar, que se trabajó y se invirtió en la compra de faltantes que eran bolsas de cemento, metros lineales de machimbre, y en realidad se terminó de concluir ese espacio en común. Por otro lado, para el tema de mejoras, si bien poseíamos algunos elementos, también dimos la posibilidad a trabajar de que si quisieran incorporar, aprovechar la asistencia técnica, digamos, si teníamos que reconstruir una pared y ellos a futuro pensaban algún tipo de proyecto, por ejemplo, algunos te planteaban, no, yo necesitaría hacer un tipo de columna porque estoy pensando que si esto va a quedar lindo y si yo adelante me hago esto y esto va a mejorar, quizás el día de mañana yo pueda hacer una habitación a mi hija cuando sea más grande en otro nivel arriba, por lo cual necesito tener determinadas condiciones, bueno, que tienen que ver básicamente elementos de cemento, piedra, hierro, que había cuestiones que teníamos, otras que no. Entonces se le daba la posibilidad que a la persona que iba a incorporar o a aquella familia que iba a trabajar en el tema de mejoras, aprovechaba, digamos, el tema del asesoramiento técnico y por otro lado veíamos de vincularlos por laterales entre familias para compras en conjunto. Porque, por ejemplo, para aprovechar un solo flete, traer X cantidad de metros de piedra, bolsones, y bueno, todo eso después originaba una distribución por cada uno de los beneficiarios o vecinos que habían acomodado a trabajar. Este, bueno, hay bueno, millones de anécdotas y de cuestiones a ver que después si quieren preguntar, no hay problema, las vamos viendo. Trataba de dar un pantallazo más que nada, ustedes han trabajado muchas cuestiones conceptuales que bueno, que a lo mejor en el relato las tienen que ir viendo, visualizando o descubrir. Eh, Pasemos al otro video, si lo podés. Dale. Para un segundito. Este es el uno.
segundo, ¿eh? No se escucha, ¿no? ¿O no? No, no se escucha. No sé por qué. Yo lo escucho, pero bueno, porque mi compu, pero... Creo que el Zoom tiene una opción, creo, para compartir el audio de lo que vos estás escuchando, pero no estoy segura. Sí, yo lo estuve buscando, pero no lo logré encontrar. Bueno, ¿Querés ir contando, Gustavo? ya está. Bueno, en este momento, ahí es Beto junto a José, el otro que está acá soy yo, con mucho más jovencito. Y bueno, y acá otros vecinos más. El tema es, ahí estaban planteando esto que te digo yo, estaban explicando ellos de cómo, qué había pasado, de qué manera se habían organizado, vinculado, cómo habían resuelto el tema del trabajo por cuadrillas, de cómo habían incorporado saberes entre los que conocían de albañilería y los que no, cómo habían empezado a relacionarse con el tema de entre los vecinos, aquellos inclusive en el mismo predio que por ahí no tenían mucha relación, por uno vivir adelante y otros vivir atrás, de no verse o de no cruzarse, pero bueno, se tenían que sumar a formar parte de una cuadrilla o de realizar determinada tarea. Pero ahora, digamos, este era otro tipo de reunión que estaba bueno porque era ya pasado un determinado, unos cuantos meses, las casas, los módulos ya estaban resueltos, ya se habían hecho, entonces, digamos, había otra tranquilidad, no había tanto ni nerviosismo, ni cuestión de desconfianza, sino que lo estaba hablando desde... Después, bueno, cada uno de ustedes, si después puede ver, va a ver el video con audio, si lo quiere ver después lo ve en la página, ¿no? Va a escuchar eso. O sea, yo lo que rescato de ese momento era eso, de que como uno, digamos, ha transcurrido el tiempo, transcurrido la experiencia, eh, esta es otra reunión. No era yo así, no los había conocido, no había percatado, porque en ese momento era toda una locura, mucha incertidumbre, y acá pasamos a un punto de donde ya el relato de los distintos procesos, de cómo se hicieron, de qué pasó, de qué lugar ocupa cada uno, ya se adueñaron digamos, del discurso de lo que era lo que pretendíamos, que manejaran el tema o entender el tema de la experiencia, de autoconstrucción y todo esto lo que conlleva, todo este tipo de relaciones vinculares que se empieza a dar de otra manera, que de alguna manera, con una manera nueva, como tiene que ver con el tema nuevo de los módulos, y en este acá plantean el tema, bueno, de seguir adelante con lo que ustedes ven atrás, que ellos después dicen, bueno, está bien, ahí se está refiriendo a eso. Dice, estos vecinos en realidad no fueron afectados por el incendio, pero en las condiciones en las que están, digamos, las podemos mejorar. Si y con la misma metodología como utilizamos para hacer estas habitaciones, estos módulos, no podemos recuperárselo acá. De hecho, esto después terminó, todo ese gran frente, terminó hecho con vigas y cementos y bloques y después revoque. Pero acá estamos en una instancia como de una segunda negociación. O sea, íbamos más allá del proyecto y muchas veces pasa en caso de los equipos técnicos cuando están en el territorio, que pasan a ser un poco como una rótula entre la demanda, el barrio y la institución a la que pertenece. En cuanto a que a nosotros teníamos informes, brindamos informes semanales,
cortos y unos mensuales en cuanto tenían que ver al avance y en cuanto a cuestiones que tenían que ver a organización, a la parte de administración, si habíamos recibido lo que nos mandaban, cómo conjugábamos el tema de las operaciones en cuanto a qué avance teníamos en determinado punto, qué avance en otro, si teníamos algún tipo de conflicto que no teníamos, pero bueno. Y ayuda de los arquitectos y Hay algo se escucha. asistente social y todo. Ahí ¿Se fue escucha? Reiteradas. Ahí está. Ahí algo se escucha, sí, fue aumentando. Ah, ahí lo subo un La poco. oportunidad de que vinieron a visitarnos de San Vicente, ¿no? Gracias a esas imágenes que nos pasaron, los proyectos de películas y todo, tuvimos que hacer un esfuerzo más allá de la necesidad que urgía a aquella persona que perdieron las viviendas, hacer un esfuerzo máximo para poder trabajar en el sistema de construcción. Más allá de todo eso, hay mucha gente que realmente no tenía conocimiento de nada y hoy en día está dispuesto para poder salir a trabajar como albañil. En todo este tiempo de construcción de estas viviendas aprendimos bastante, mucha gente, y siempre con la ayuda de los señores de La Plata, ¿no? Estamos todavía con proyectos de hacer algunas mejoras que todavía faltan, como lo había explicado Beto. Ojalá tengamos esa misma ayuda que hemos recibido en esta oportunidad, cosa que creo que fue una excepción grande, ¿no? En este sentido, hasta el momento, más con la gente nuestra que somos en su mayoría extranjera. Esperamos todavía que tengamos esa ayuda, pero siempre agradeciendo a toda la gente que nos apoya, ¿no? Y estamos en esa espera para poder seguir adelante con lo que falta. Y así empezamos hasta que ahora ya la gente se mudó, está habitando en las viviendas nuevas, pero nos costó un sacrificio grandísimo. Y siempre con la ayuda de la gobernación, los arquitectos, vuelvo a recalcar, y estamos ahora así para poder seguir adelante, más allá de lo que venga, ¿no? Porque todavía nos falta bastantes cosas que hacer, como por ejemplo, las viviendas están hechas, las que se perdieron, pero necesitamos una red de desagüe fluvial, cloacal, que es lo elemental, que cuando llega acá todo se inunda, ¿no? Teníamos, pero estaba obstruido con el paso del tiempo y todo. Entonces, todo eso estamos en espera de que alguna entidad, como dijo Beto, si no fuese La Plata, nos colabore para poder solucionar ese problema también. Estamos en espera de eso. José, te hago una pregunta. ¿Vos decís que el incendio arrasó todo o una parte? Bueno, le explico. Esto era un colegio. En esta parte que está ubicada la vivienda nueva, eran aulas, pero todo completamente de madera. ¿Eran aulas? Aulas. Todo, hasta de la punta hasta acá. Como que era madera de años atrás, está bastante sequísimo. Cuando se inició el fuego, lo apagó en un santiamén. Entonces quedó limpito todo lo que era de madera, la parte de adelante. Gracias a Dios este sector pudimos salvar porque no estaba tan unida, ¿vio? Con la gente de vecina, de lado, todo, entonces pudimos salvar. Pero este sector que ustedes lo ven construido era completamente toda aula. Todo lo demás era techo, era cerrado el techo. Entonces, ¿y el tiempo que les tardó reconstruir, digamos, toda esta tira? ¿Dónde vivieron las familias? bueno, para poder construir estas viviendas, hicimos algunas viviendas precarias, provisorias, que ya ahora en este momento lo retiramos, ¿viste? Por ejemplo, en ese sector que se ve vacío, ahí había una vivienda, por ejemplo, para una familia, pero hecha de madera, después ahí al fondo, así, pudimos ubicarse, Buscando los espacios. claro, libre, claro, precaria temporariamente, hasta que se termine. Retomar esta cuestión del trabajo. Pero durante todos estos meses estuve viviendo una situación bastante precaria. Una cosita que yo quería agregar es, en el proyecto original no estaba previsto más que lo que contaban los muchachos, la reconstrucción de las viviendas. Y nosotros por ir viendo, a partir de la misma necesidad de todo el grupo, la escuelita, bueno, consultándolo con el resto del equipo en La Plata, la posibilidad de generar un espacio que les quedara a ellos para un futuro que fuera de uso común, que es este espacio que ven acá.
este último espacio es un lugar que el día que tenemos de trabajo es todo lo consensuamos con la gente. Con la modalidad de asambleas, llamamos asambleas y aquellas cosas que no están previstas desde un inicio, las charlamos con la gente y lo consensuamos. Esto fue consensuado con la gente. Hacemos, nos quedaba un espacio muy rico como para aprovechar, estaban los materiales, estaba la voluntad humana de hacerlo y bueno, se hizo el espacio y les queda para ellos. Estaba con la presencia de ellos tres que eran la comisión constituida. Entonces para nosotros fue también una gran ayuda contar con ellos. Bueno, a partir de ellos empezamos a organizar todos los grupos y bueno, se puede desarrollar el trabajo. Fue muy facilitador la presencia de ellos tres. Aparte de ello, ¿te quedó alguna organización, algún trabajo social grupal? Aparte de ellos tres que son los coordinadores. No, esto que te contábamos por ahí, estas cuestiones de los proyectos incipientes que tenemos. Digamos, ahora ya los muchachos mismos se están dando cuenta que el montón de cosas que se les vienen lo superan. Son tres nada más para el montón de cosas que se pretenden encarar. Digamos, nosotros la modalidad que tenemos es hacer algunas propuestas en asambleas y con el consenso de la gente se pueden o no llevar adelante, queda siempre en la gente. Y la otra, bueno, que de hace un tiempo a esta parte ha surgido es que hay propuestas desde la gente, como para encarar distintas cosas. Bueno, ahora en este momento estamos en una situación de tener la necesidad de sumar gente a lo que son las tres personas que están en la comisión porque ya no dan abasto, muchachos. Ustedes hacen como un recupero, hacen un aporte. Todos los meses, tanto tenemos el problema del baño, que hay que todos los meses sacar el baño, y después, para lo que falta, una escoba, ¿Una cuota fija o pone cada uno que puede? No, depende de la necesidad. Ellos funcionan como un fondo. Más allá de que desde el principio siempre tuvimos amenazas por parte de la universidad, que ustedes son extranjeros, bueno, gracias. O sea que pudimos mantenernos hasta ahora, que tenemos ahora la posibilidad, como está explicando Walter, de tener una cosa bien clara. Pero de todas maneras te cuento de que esto siempre vino organizado así. Desde el momento en que entramos acá siempre había una organización no tan pulida, digamos, pero había una organización. Todas las necesidades que había siempre salía de todos nosotros. Una asamblea, coordinábamos lo que era necesario, cuánto hacía falta y salía de todo. Más allá de que hasta que nos pasó, ahora ya digamos ya con más fuerza, claro, con más organización, digamos, estamos aquí. ¿Pudieron conseguir que las tierras toman el lugar? Bueno, la aparición de la provincia falta como reacomodar esto porque hay una situación bastante irregular con que esto estaría dividido en dos. De la mitad para el fondo es de la provincia y de la mitad hasta el frente es de un privado. Entonces tiene que todavía arreglar esa situación como para que después exista la posibilidad de que ellos pasen a ser propietarios. Porque ellos, por decisión nuestra, tenían que venir a mostrar, bueno, esto es lo que vamos a construir, se puede hacerlo o no. Entonces después vino el CUN, nos mostró un proyecto, nosotros, el proyecto del CUN estaba 10 puntos para la construcción de esto, o sea, estaba bien hecho. Aparte ellos vinieron, medieron todo como corresponde. Y la municipalidad siempre vino, hizo sus cosas de forma a escondida de nosotros. Entonces nosotros los proyectos que venían le rebotamos porque no... Si no hay participación. Claro. Yo después te voy a mostrar un trabajo hecho por la señora acá, un proyecto para el asentamiento del Cuyó. Ahí está Eduardo Siropa. Igual falta el último. Nosotros también tenemos varios proyectos. a este tramo y dejarlo corriendo que después te digo, porque ahí empiezan a hablar otros de otra cuestión. Dale. Bueno, ahí era lo que antes les había comentado, ¿no? De qué manera, cómo cambiaba el tema de la presentación del barrio, cómo iban definiendo aquellas cosas que nos pasamos meses hablando, cuestiones que tenían que ver con el sostenimiento y mantenimiento de la idea o de una forma, volvió dos, con una idea o forma de trabajo, pero esto fue lo esperado, digamos, que digamos, los mismos, la misma organización, el mismo barrio, la misma
de personas que hacía meses atrás nos encontramos en una relación de tensión entre, no con nosotros, sino en lo particular, contra el tema de las autoridades en cuanto a cuál era la posible salida a este drama que fue el tema del incendio, la pérdida de un niño, de un vecino, el tema de las mismas casas, el tema bueno, de cómo seguir adelante, incertidumbres, planteos, idas y vueltas entre que el municipio esto, que fulano esto, que son 20, que son 21, que son 38. Bueno, este es, digamos, terminamos acá igual no, ya les explico, no es el final de todo, sino que acá quedó pendientes donde plantean, bueno, terminamos la atención primaria de las casas que tuvieron destrucción total y de los parciales, bueno, vamos a seguir dando determinaciones, pero incorporamos otras cosas más. Se hace un nuevo pedido donde se hace viable, porque nos dan los materiales, seguíamos con la misma manera de construcción, lo único que le ampliamos comisiones por frentistas, un poco para también dejar descansar al grupo principal, si quisieran, y que cada uno vaya tomando por frente de grupos de 7 familias la responsabilidad en el quehacer de este nuevo, que tenía que ver con una cuestión muy importante que tiene que ver con el tema de los desagües, porque todo eso es cemento y no había desagües. El pozo que funcionaba era el pozo de la escuela, de la antigua escuela, el cual después lo que tuvimos que hacer es empezar a hacer un sistema de cámaras hasta la calle y realizar una conexión a los caños afuera, digamos, y anular ese pozo que fue rellenado con escombros. O sea, todo eso llevaba, más allá de planificar la acción, también cómo nos íbamos a mover y dónde iban a estar esto y dónde iban a estar los chicos y en qué horario y qué rol iba a ocupar cada uno. Era todo como un Tetris. Bueno, acá no, esto es lo que están viendo por ahora, son, bueno, de visitas que tuvimos de movimiento de Villas de Rosario, por ahí Eduardo les puede decir más quiénes eran y qué sé yo, porque bueno, después participamos todos de un encuentro en otro lado. Bueno, hasta acá, Walter, porque ya acá nos vamos a otra cosa. Bueno, y ahí bueno, todo eso terminó en un encuentro con otros autoconstructores o con otras experiencias. Terminamos en Abasto, en un encuentro. Bueno, en lo que tiene que ver con la experiencia de Lanús es lo que vieron y lo que de alguna manera les traté de comentar o relatar y que con la idea de que vayan viendo aquellos conceptos que habían visto anteriormente y ver algunas etapas cómo se fueron dando, si las podían identificar claramente. Bueno, hasta acá les puedo dar, si quieren preguntas, lo que quieran. Gracias, Disculpen, Gustavo. disculpen, a mí se me cortó la luz y no había forma de poder engancharme ni con un celular, era un lío bárbaro. ¿Pudieron ver los 2 videos? Sí, el primero sin audio, pero después ya aprendí cómo compartir el audio. Lo encontré. Así que pudimos pasarlo. Bueno, ahí tenían una serie de consignas, pero ya estamos finalizando, ya estamos cerca de las 8. En todo caso, después le vamos a compartir tanto la grabación como el PowerPoint. Y hacia el final del PowerPoint, además de estar los links de estos videos para que los puedan mirar y revisar tranquilos y tranquilas, hay una serie de consignas que cuando se había empezado para la clase, pero bueno, se dilató un poco. En todo caso, las revisan a la luz de todos los conceptos que fueron viendo en las clases y si para la próxima tienen alguna consulta sobre eso, la seguimos trabajando. O se las pasamos a Eduardo y a Gustavo. ¿Les parece? Bueno. No sé si alguien tiene algún comentario final o pregunta, o si no, ya agradeciendo a Gustavo y a Eduardo y a Sole, le estaríamos dejando ya acá. Pero si alguien tiene algo para decir, adelante. Están todos cansados.
Bien. Bueno, si les parece, entonces dejamos acá y les agradecemos nuevamente y cualquier consulta les la estamos pasando. Bueno, gracias Walter por invitarnos y bueno, poder compartir un poco la experiencia, algunos conceptos y bueno, a disposición para lo que se pueda seguir conversando sobre estos temas y así que bueno, quedamos atentos a algún requerimiento. Perfecto. Bueno, y a Bueno, los demás nos vemos ya presencial el viernes que viene allá en el Caracachov. buenísimo, chao. Buen Chao, fin de gracias. semana. Hasta luego. Chao, nos Que la vemos. pasen bien. Buen fin de. Chao. Chao Iris. Chao, Eduardo. Saludos a Bueno, Diana. serán dados, hasta luego. Dale. Chao Gustavo, nos vemos.